Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro seminario Hola, ¿qué permanente. tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro seminario permanente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Bueno, me parece que me escucho Ya, como en bucle, pero ya empezamos quedó. de nuevo. Cuestiones técnicas que suelen pasar. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del seminario permanente de la comunidad CUDI de inteligencia artificial en la educación. Hoy nos congratulamos de recibir a dos colegas que van a compartirnos sus experiencias en ingeniería de contexto en la curación de materiales educativos. A lo largo de la charla, los colegas nos mostrarán cómo el prompt depende del contexto y de su correcto uso, lo que da origen a una optimización semántica de la instrucción textual. Nos acompañan hoy el maestro en tecnologías de la información Héctor Eduardo Vidal de la Cruz, quien cuenta con la licenciatura en sistemas computacionales y una maestría en administración de tecnologías de la información. Posee una sólida trayectoria profesional en la industria tecnológica, donde se ha desempeñado como consultor en transformación digital, colaborando en la modernización y optimización de procesos empresariales mediante el uso estratégico de la tecnología. Actualmente cursa un doctorado en gestión de tecnologías de la información, desarrollando una investigación con enfoque en ingeniería de contexto titulada Análisis de documentos para el entendimiento de procesos mediante un sistema RAG con ingeniería de contexto, orientada a mejorar la comprensión y gestión de procesos organizacionales a través de soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Arturo Corona Ferreira, quien es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el año 2002. Cuenta con el reconocimiento de candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno de México y actualmente ha renovado en ese mismo sistema en el nivel 1, lo que reconoce sus más de 30 años de experiencia en tecnología educativa. De igual manera, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Pues muchas gracias por su aceptación de esta invitación para compartir y pues les dejamos el espacio y les recordamos también a todos los integrantes de la comunidad que nos ven por YouTube que pueden también publicar sus preguntas y sus comentarios para hacerlos llegar a los ponentes. Muchas gracias y adelante. Claro que sí. ¿Ya ven la presentación? Ok. Todavía no. Está compartida. Toda la pantalla. Pantalla completa. Listo, ya la vemos. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias a todos, gracias por la presentación. Igual agradezco mucho el espacio en el que el día de hoy un servidor, Héctor Eduardo Vial de la Cruz, y acompañado del doctor Arturo Corona Ferreira, le vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante el día de hoy, que hablamos de inteligencia artificial, que es lo que es la ingeniería de contexto en la curación de materiales educativos. Bueno, iniciamos. Bueno, para iniciar esta conferencia, quisiera que nos hiciéramos un pequeño análisis y una pequeña pregunta sobre por qué la inteligencia artificial, aun con los modelos más avanzados actualmente, pareciera que no es tan precisa o suele fallar. ¿A qué nos referimos con que suele fallar o qué problemas solemos tener? Que, bueno, tenemos respuestas que son muy genéricas o que son poco relevantes. Tenemos una falta de adaptación al usuario y a la tarea que le solicitamos. Y pues tenemos interpretaciones ambiguas. Y esto puede suceder en cualquier tipo de servicio de inteligencia artificial. Hablemos de grandes empresas como Google con su servicio de Gemini o incluso el servicio de Cloud con Anthropic o la más popular, que es OpenAI con su servicio de ChatGPT y cualquier servicio de inteligencia artificial. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, este problema se debe a lo que es la falta de contexto. Y es que precisamente la inteligencia artificial no aprende por sí sola, sino que requiere una serie de elementos, en este caso información, que le vamos a proporcionar para que sea más precisa. Esta información es el famoso contexto. Pero, ¿qué es el contexto en cuestión de la inteligencia artificial? Bueno, pues el contexto en cuestión de la inteligencia artificial se define como la parte fundamental
como cualquier, básicamente, elemento o conocimiento que se puede utilizar para caracterizar una situación, ya sea en la cuestión de usuario, la cuestión de un lugar o de un objeto que sea relevante para la interacción entre lo que es el usuario y el sistema inteligente. Pero el contexto por sí solo tiene varios tipos. Y este tipo se puede clasificar ampliamente. Aquí tenemos lo que son, para mi consideración, los principales, que es el contexto del usuario. Cada usuario le va a proporcionar lo que es información a un sistema de inteligencia artificial, como lo que vamos a conocer más adelante, como lo que es el prompt, la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Ese prompt lleva un contexto que es la tarea que tiene que abordar y la solución que tiene que proporcionar. A esta tarea está en un contexto de un dominio. El dominio lo vamos a entender como el área de estudio o el ámbito en el que se desenvuelve esta tarea y esta información. Y todo este contexto está también en un tema temporal. El tiempo es un factor muy importante porque es sobre una situación específica. Y hay una serie de categorizaciones más, pero estas son las que principalmente están relacionadas cuando se interactúa con un sistema de inteligencia artificial. En este caso, para administrar el contexto, ya hablamos de nuevos paradigmas que son la ingeniería de contexto. Pero ¿cómo interviene la ingeniería de contexto con los modelos de inteligencia artificial? Bueno, hay que entenderlos. En este caso, el core, la esencia central de una inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial, se basa en los modelos de lenguaje extenso, que hoy conocemos como LLM. Este concepto ha evolucionado en los últimos años de pasar de la información estática a entenderse como un flujo de información dinámico. De hecho, aquí está la clave en la palabra dinámico, porque se vuelve una cuestión multifacética que se utiliza en los sistemas de inteligencia artificial para desempeñarse y tener información precisa. Aquí en el diagrama vemos en la parte de la izquierda lo que es la ingeniería de contexto y cómo interviene o interactúa con lo que es los modelos y los sistemas de inteligencia artificial. La ingeniería de contexto abarca lo que es la memoria a largo plazo de los sistemas. También trabaja con lo que es la conexión de sistemas que van a proporcionar información, a la vez que también se requiere información que el usuario va a escribir, que es el prompt, la instrucción, la tarea que tiene que realizar. Y a su vez es información que vamos a estar retroalimentando con la interacción que tengamos con el sistema. Del lado derecho vemos ya cuáles son los componentes fundamentales que están segmentados por capas, porque es así como vamos a gestionar el contexto de lo que hemos proporcionado, la información que hemos trabajado, lo que hemos procesado como tal en el sistema. Me parece que nos está fallando un poco la red. Solamente yo los perdí. Ajá, es un corte de señal. Voy a comunicarme con los colegas, pero bueno, vamos a esperar Sí, unos segundos. no se escucha nada. Ajá, sí, vamos a checar. Deme un segundo. Ok. Comentamos a ver si pueden reanudar y fíjense que es precisamente estas situaciones las que de Bueno, repente no... bueno, ¿logran escuchar? Ya estamos aquí de nuevo, ya los vemos Ok, de nuevo. Nos se quedamos cortó. en esta diapositiva. Sí. Excelente. Bueno, retomo un poco de lo que se venía platicando, que la ingeniería de contexto se vuelve un paradigma transversal que interactúa con otros enfoques, que en este caso es la ingeniería de prompt, que más adelante vamos a ver la taxonomía de cómo se compone un prompt, al igual que conlleva lo que es una contextualización semántica de la información, de cómo debe interactuar, la personalización de que le vamos a dar a los sistemas con la información que le demos.
Y tenemos lo que es la inteligencia artificial adaptativa, que esta es justamente con la información que estamos interactuando y proporcionando, va a ir aprendiendo e incluso reescribiendo parte de su enfoque para hacerlo una experiencia más personalizada. Y así tenemos otros enfoques como lo que es el agente de inteligencia artificial, que es justamente una inteligencia artificial que ya no requiere tanta interacción con los usuarios para realizar una actividad y llegar a un objetivo esperado. Y así escalamos incluso a lo que es la inteligencia artificial agéntica, que este caso es ya la inteligencia artificial operando entre agentes que no necesitan una interacción entre usuario-máquina para llegar a un resultado. Aquí ya vemos una autonomía de la inteligencia artificial. Pero en términos simples, ¿para qué nos sirve la ingeniería de contexto? Bueno, veamos los beneficios principales. Al utilizar información más precisa y ser más justamente directos con lo que queremos trabajar y proporcionar solo lo necesario, tenemos una mayor precisión y relevancia de la información, al igual que tenemos una reducción de la ambigüedad, lo que mencionábamos al inicio que pareciera que alucinan o dan respuestas que no son precisas, pues aquí ya tenemos un beneficio, que es la reducción de ambigüedad. Tenemos una personalización de la respuesta, que es el mejorar la manera en la que explican los temas o incluso utilizar modelos más pequeños que son más eficientes. Esto lo vemos acompañado de sistemas con diferentes arquitecturas que se llaman RAG, que aquí vemos justamente el diagrama que es proporcionar información externa a los modelos que ya existen para no volverlos a reentrenar, sino que es utilizar lo que ya existe con la información que utilizamos nosotros para llegar al mismo resultado. Entonces, aquí ya vemos con este enfoque de la ingeniería de contexto las aplicaciones que podemos utilizar en la educación superior. Tener tutores inteligentes contextuales que sean más precisos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Tener asistente para docentes e investigadores que sirvan de acuerdo a su enfoque y a la disciplina que están trabajando. Tener sistemas de evaluación automatizada, que es lo que les mencionaba, el tema de los agentes y la inteligencia artificial agéntica. Ya no hacer todo manualmente, sino utilizar la inteligencia artificial con nuestra propia información de manera segura. Y pues tenemos una personalización del aprendizaje. Y es que, bueno, como le hemos mencionado, la inteligencia artificial en la educación es, pues básicamente se vuelve pedagógicamente significante, ya cobra una mayor relevancia, pero a toda gran beneficio conlleva una gran responsabilidad en esta cuestión y tenemos ciertas implicaciones éticas que tenemos que tener claro. Y aquí hablamos sobre gobernanza, diferentes tipos de gobernanza. De manera general, hablamos sobre la gobernanza de tecnologías de la información. En ellas hablamos la gobernanza de datos y ahora vamos a hablar sobre la gobernanza del contexto. ¿Por Es importante porque se tienen riesgo como generar sesgos contextuales área que puede llegar a generar Oye, una... la niña que está todo el tiempo aquí, ¿quién es? La hija de Norma. Perdone, Ok. ayúdenos ¿Y por que favor no va a la escuela? a cerrar Me parece micrófonos. que está tomando clases Línea. virtuales Ah, porque están arreglando la escuela. Entonces intoxicación no está del yendo. contexto Tomando clases. pero y genere respuestas erradas y que así vale, que se use la ética adecuadamente. Pero para solventar estos riesgos, hay otros enfoques que se están proponiendo, que es utilizar modelos locales, ya no depender de servicios de terceros, sino ejecutar toda la información en nuestros equipos. Para ello, buscamos que la gobernanza dependa de nosotros y nosotros tenemos que entender justamente la información que tenemos y proporcionamos y los riesgos que conlleva si no la administramos bien, que es justamente abordar el tema de la privacidad y la seguridad de manera individual hacia el exterior. Bueno, aquí ya es donde empezamos a ver diferentes Recording in propuestas progress.
de cómo utilizar la ingeniería de contexto en el día a día. Y es que la ingeniería de contexto está abordando problemas que es tener una escalabilidad. Hoy en día los modelos son muy pesados o exigen equipos muy dedicados. Lo que se busca es minimizarlo con solo lo que se necesite para poder ejecutarlo nosotros en nuestros dispositivos como las computadoras, los teléfonos o equipos muy sencillos que podamos utilizar en nuestro día a día, en donde se pueda evaluar el contexto, que la información que estemos proporcionando sea la adecuada para llegar a la información precisa que necesitamos y a resolver problemas que estemos abordando. Y hablamos de una actualización dinámica. Cada día escuchamos sobre modelos que salen, que son más efectivos, que son más inteligentes, pero hay que entender que también debemos estar nosotros actualizándonos constantemente y ese es uno de los retos. Y también lo que se busca es la interoperabilidad, de que un sistema que desarrollemos localmente también se pueda conectar con otros sistemas y al igual la información deba de proporcionarse en ambas direcciones. Y bueno, buscamos que estos sistemas locales sean cada vez más efectivos de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Bueno, aquí le cedo la palabra al doctor Corona para que continúe en lo que es el siguiente tema. Sí, muy bien. Continuando con esta idea, pues tenemos la vivencia que hay un cambio de paradigma desde la parte educativa. Esto es, normalmente se había tenido un foco donde el profesor operaba las tecnologías. Con nuestras tecnologías, digamos que estábamos todos en un modo estático, siempre esperando nada más a un acceso a una cápsula que tenía mucho conocimiento, mucha información y la operábamos de acuerdo a nuestras habilidades tecnológicas. Ahora el foco es precisamente hacia lo que hace el estudiante y lo que percibe, y la inteligencia artificial nos permite manejar escenarios adaptados. Como lo que decía Héctor, te podemos tener desde un conjunto de datos, de una estructura de prompt, hacia escenarios acorde a la construcción de experiencias de aprendizaje en modelos más complejos. Uno de los más grandes ejemplos pues, es el aprendizaje adaptativo, precisamente. Entrando en estos temas, precisamente el profesor ahora va a tener nuevos roles como curador cognitivo y ético, que eso es algo muy fino que se tiene que abordar desde precisamente la construcción de prompts. Y sobre todo esta plática que estamos teniendo Héctor y yo vino muy a raíz de otras presentaciones que hemos visto donde los maestros mismos dicen, le pedí a la inteligencia artificial que tratara con respeto y con atención al estudiante y de repente se pone muy cariñosa y muy amorosa y sube de tono a la parte afectiva y no tenemos control. Mucho tiene que ver con estas funciones identificadas para la forma de revisar y diseñar prompts y la forma de validar la precisión, precisamente. Entonces, tenemos que nosotros, de manera colectiva en las instituciones educativas, promover un pensamiento crítico con una forma precisamente de cómo apropiarnos ahora de las tecnologías reactivas. Estas tecnologías reactivas son las nuevas tecnologías de frontera con la inteligencia artificial, con los LLMs, y llevar a una mediación bajo beneficios sostenidos y un cuidado de la dependencia acrítica. Esto es, tener cuidado y tener conciencia de estas limitaciones técnicas y pedagógicas que estamos teniendo con la tecnología. Pareciera que se abre un panorama, pero a la vez estos nuevos concepciones de apropiación tecnológica genera ciertas barreras, vamos a llamarle ahorita de este término, que son esas limitaciones para tener acceso a información y no llegar a alucinaciones o no llegar a una retroalimentación con pensamiento crítico y ser muy excesivamente positiva. La IA está diseñada en cualquiera de los sabores de las tecnologías que mencionaba Héctor, está diseñada para siempre darnos la razón y ese es un problema de contexto muy fuerte. Tenemos que cuidar esa parte, cuando le hacemos correcciones, siempre nos dice, tienes razón, no nos hace un debate. Y es aquí donde nosotros en la parte pedagógica tenemos que inducir una cadena de razonamientos cognitivos eh, de manera tal que el estudiante en su provocación llegue a construir conocimiento. Entonces, la anatomía de un prompt educativo, podemos decir que lleva un contexto de la tarea, un contexto del tono, datos de soporte. Esto viene mucho de lo que había propuesto Anthropic con Cloud, por ahí del mediados del verano pasado, el 25. Anthropic propuso un esquema y bueno, esto
Tiene ya un enfoque. En aquel momento lo hizo de manera genérica. Aquí ya estamos hablando de escenarios educativos donde la tarea que va a hacer el estudiante, pues bueno, la va a hacer adentro del aula, el profesor operando el material como un B-Learning, o lo va a hacer en un e-learning donde el alumno está autónomo y está trabajando de manera independiente. Y el contexto del tono es el estilo de comunicación que le vamos a estar pidiendo a la inteligencia artificial que se comporte al momento de interactuar, ya sea el docente o el estudiante. Los datos de soporte, aquí entran nuestros contenidos y en el cuarto punto entran las reglas y restricciones, que eso es uno de los puntos clave, creo yo. Tener reglas nos va a ayudar mucho a orientar los recursos tecnológicos reactivos a contestar acorde a las necesidades y tener una ejemplificación muy clara. Eso es darle pequeños ejemplos. El Future Learning es pequeños y cortos ejemplos de modo tal que la inteligencia artificial tenga pistas de qué es lo que queremos y cuide esos sesgos no gratos. Por ejemplo, no darle la respuesta, no llevarlo a contextos fuera de lo que queremos. Cuando le ponemos a ChatGPT el modo aprendizaje, inmediatamente ahí levantamos unos barandales, le llamamos nosotros, o protecciones, para que no se salga precisamente de lo que buscamos, que es provocar pensamiento en el sujeto y no darle la respuesta total. Otro aspecto es el historial de interacciones. En los chats van guardándose un historial de memoria de la conversación y es ahí donde muchas veces el costo tecnológico pues, nos hace que sea ese chat corto o grande y eso es lo que hay que empezar a considerar. Cada fabricante, vamos a decirlo así, cada proveedor de LLM tiene diferentes tamaños de memoria. Y de ahí la necesidad, como decía Héctor, que es muy bueno ir pensando en tener nuestro propio LLM individual o separado. Y esto es mucho de lo que buscamos con Quadliquid, precisamente lo que se está buscando en el gobierno federal de tener un centro de inteligencia artificial es ir dimensionando nuestros esquemas muy particulares en los sistemas educativos y de otras áreas de gobierno, de acorde a las necesidades y construir agentes que ayuden a solucionar problemas de aprendizaje y sea un colaborador o una extensión del maestro. De repente, pues algunos maestros que están aquí acompañándonos, los alumnos nos halagan diciendo, nos gustaría tener un clon que nos esté atendiendo más seguido o que nos atienda de 10 de la noche a 1 de la mañana, cosa normal de cualquier tesista. Entonces, esta es la parte donde el prompt me da el esquema para tener ese clon de ideas del profesor y sobre todo atender a un razonamiento guiado en el pensamiento paso a paso, que eso se lo voy dando en base al contexto y a la cadena de razonamientos cognitivos que le puedo ir configurando de manera tal que se tenga como último un prellenado, un perfilado de todos estos elementos y con ello llevar al estudiante pues a tener esto, precisamente un esquema de trabajo completo. El producto que generaron en el verano la empresa Anthropic tenía estos tres elementos relevantes de contexto. Ellos nunca lo especificaron como tal, simplemente lo mandaban como una receta. Pero aquí es donde nosotros recuperamos esta parte educativa junto con lo que presentaba Héctor. El contexto nos va a dar el elemento clave para saber dar matemáticas. Podemos ver ecuaciones lineales, pero no es lo mismo verlo en ciencia de datos a nivel posgrado que verlo en nivel secundaria o a nivel primaria, donde el estudiante tiene diferentes niveles de contexto en los conocimientos previos. Aquí es donde entramos a hablar ya de las 4 capas del contexto. Bajo un ejercicio reflexivo podemos decir que tengo un contexto pedagógico, un contexto de contenido y un contexto del estudiante. Esto se parece muchísimo a un famoso TEPAC. TEPAC tiene estos elementos precisamente, pero hablamos en TEPAC de tecnologías, pedagogías y contenidos. Aquí, si se dan cuenta, el estudiante es lo relevante. ¿Por qué? Porque el estudiante nos va a dar su know-how o lo vamos a configurar para un estudiante perfilado, que esto lo podemos reconfigurar con el Learning Experience Canvas, que eso lo podemos ver ya en otra sesión. El Canvas de aprendizaje, creado por esta empresa británica, nos ayuda mucho a combinar el perfilado del estudiante, de los contenidos y el contexto pedagógico a través de las estrategias de aprendizaje, los estilos de enseñanza, como el socrático, el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, cómo se pueden combinar en todos los contenidos para que el estudiante opere, ya sea ejemplos, por ejemplo, hay un aprendizaje basado en errores, donde los errores del estudiante le van dando retroalimentación y es muy poco usado en los contextos latinos, pero es muy enriquecedor porque el estudiante va teniendo mucha retroalimentación y le va ayudando mucho
a tener un nuevo entendimiento de los aprendizajes esperados, que es lo que buscamos con el contexto pedagógico. Y por último, el contexto institucional, que ese lo voy a mencionar muy aparte. Esto se vería algo así como esto. Se parece muchísimo al TEPAC. El contexto pedagógico son todas nuestras estrategias, nuestros procesos, son todas las formas de enseñar, los métodos. El socrático es el más común en ChatGPT. Sin embargo, este ChatGPT, cuando manejo ya más a fondo el prompt, puedo dejarlo configurado incluso para tener acertijos donde tengan que generar llaves y empezar a trabajar el contenido de una dinámica tal que su pensamiento crítico del estudiante se va detonando de acuerdo a sus condiciones, si está en el celular, si está en una computadora con el chat o si tiene otra carátula de interacción un agente. Y aquí es donde podemos brincar, digámoslo así, en esta parte del medio, con los tres componentes que hablaba Héctor, un agente, un RAG o simplemente el famoso prompt de acción-reacción que tenemos en el chat con el estilo socrático, que es el más común que nos practicamos en el caso de ChatGPT o cualquiera de estas versiones. Entonces, el contexto pedagógico como tal en esta perspectiva responde a la pregunta, ¿qué tipo de experiencia de aprendizaje quiero generar? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Cuál va a ser mi enfoque didáctico? ¿Va a ser un proyecto, un microlearning, una indagación? ¿Qué tipo de actividad le voy a construir? ¿Cuánto tiempo le va a durar? Como hablaba Héctor, hablamos de los tiempos. ¿Hacia dónde le voy a llevar el debate? ¿El debate va a estar entre el maestro, la inteligencia artificial y el estudiante o el estudiante con la inteligencia artificial? ¿Qué nivel cognitivo voy a llevarlo? Desde la perspectiva de la taxonomía de Bloom se lleva perfecto. Y la forma de interacción que voy a trabajar cuando yo hablo de manera individual, de colaborativa o de tutoría inclusive. ¿Ok? En la ingeniería de contexto, entonces, con la parte pedagógica se busca aclarar cuáles son los elementos pedagógicos que se deben de considerar en el rol de la IA, en el marco del tono de la intervención, y qué puede y qué no puede hacer la IA para no romper el método propio de enseñanza. Si se llega a romper algo de esto, pues es obvio que la cadena de conocimiento de la cadena de aprendizaje se rompe. Otra, desde la perspectiva de los contextos de contenidos, hablamos de responder a qué saberes son concretos. Esto es, de lo que tiene el profesor guardado en sus PowerPoints, videos, libros y demás, cómo se va a alimentar la inteligencia artificial con temas específicos y subtemas. Aquí el RAG es el rey en todas estas cuestiones, nos sirve muchísimo. El Notebook LM nos da un enmarcado muy preciso y nos deja llegar al nivel de profundidad de acuerdo a mis documentos, de acuerdo a mis contenidos y todos los tipos de ejemplos que se pueden extraer de él. Y a través de esos contenidos es que se formulan reglas, fórmulas y marcos teóricos limitados y digámoslo así, sesgados y concentrados. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque podemos llegar incluso a tener una inteligencia artificial analfabeta que se salga del rango y que por la limitación nos seamos extremos en los límites. Entonces, en la ingeniería de contexto, estos contenidos nos van a indicar los temas y qué tan profundizado va a estar el tema. Tenemos que tener bien claro el plan de estudios junto con el estudiante y lo que yo quiero alcanzar y darle unas fronteras del conocimiento, precisamente acorde a las limitantes del currículum de secundaria, por ejemplo, que se esté abordando o el currículum que se quiera abordar. Y nos va a ayudar mucho a tener también modelos y ejemplos y conectar con bases de conocimiento. Por último, el del estudiante, o mejor dicho, en previo, el tercero, el del estudiante, ¿quién quiere aprender y desde dónde quiere aprender? El nivel educativo previo que viene, cuáles son los errores típicos que se han tenido con él. Y esta parte del estudiante en los errores nos lleva a una reflexión. El prompt no sale a la primera. Es un ejercicio iterativo que conforme lo cambiamos, incluso en generación de estudiantes, tenemos que hacer los encuadres y los ajustes respectivos. Tenemos que cuidar el lenguaje accesible tanto para el estudiante como para el docente y en los diferentes niveles del estudiante. Y aquí entra un factor muy importante de la ética con el contexto curricular, precisamente. Otro, en la parte del estudiante, el estudiante mismo nos va a decir los ritmos. Hay una aplicación buenísima que se llama Sintesia, por ahí yo creo que la ha visto la doctora. Esta aplicación habla de un ritmo con el estudiante a nivel primario que le está enseñando matemáticas y lo manda a tomar agua, lo manda a hacer ejercicio de estirarse, caminar, le cuenta un chiste. Bueno, esto es lo del ritmo de trabajo que
tenemos que estar considerando en los niveles educativos, en el dominio, y ponerle pequeñas pausas. Una especie de pomodoro se puede manejar y diseñar en este ritmo. Cuando estamos en el modelo rígido de las TIC, digámoslo de esta forma, pues no, el humano es el que lo va a dirigir, pero aquí cuando lo provoca o lo propone un tercero, se vuelve pues más dinámico, es más ocurrente inclusive, y nos ayuda mucho a los docentes a reforzar. Entonces, en la ingeniería de contexto, esta parte del estudiante, pues nos ayuda a ajustar el lenguaje con los muchachos, con cada generación y cada lugar. En el norte, en el centro y en el sur tenemos diferentes jergas, desde ahí también se puede ajustar. Y el grado de andamiaje, creo que es el aporte más bonito en todo esto. El andamiaje que nos puede provocar la inteligencia artificial con toda la manera de articular el prompt. El contexto curricular, que ahora sí lo ven en la parte superior izquierda, pues nos habla de la ética, del desarrollo curricular y sobre todo de la gobernanza institucional. Institucionalmente tenemos que tener claro qué recursos de inteligencia artificial se van a apropiar. Cierto, podemos al inicio abrir el espectro de opciones, pero en ese abrir tenemos que ver las curvas de aprendizaje de nuestros docentes, administrativos y estudiantes para de ahí ir acotando las tecnologías. Es enorme lo que tenemos, es un bombardeo muy grande y tenemos que ir teniendo una estructura de gobernanza con toda la información que tenemos y dentro de esta gobernanza incluir el aspecto ético desde los docentes y académicos, estudiantes, hablemos de este término, en todos los niveles. El aspecto ético tiene que venir regido desde el contexto curricular en la gobernanza. De esta gobernanza tiene que hablarse de las formas de acceder, las formas de ofertar los servicios, la forma de articular los contextos pedagógicos, bajo qué modelos vamos a empezar, con el socrático, el de casos, el de prácticas, el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, la solución de casos en ciertos niveles, por ejemplo en posgrado, eso es muy bueno, es más fácil esa apertura, pero no en todas las recetas va a funcionar. Aquí es donde la inteligencia artificial la tenemos que estar moldeando y la gobernanza es la que nos va a estar llevando en ello. Entonces, el contexto curricular en sus políticas institucionales y planes de estudio nos va a ayudar a asegurar que la IA respeta las normas y estándares. En las instituciones en general, en los comités de inteligencia artificial que se están formando ya en muchas instituciones, tienen que tener un apartado en sus lineamientos de cómo se va a llevar el contexto, tanto en los diferentes niveles. En la UNAM es más complejo, hablamos de nivel medio superior, a nivel básico y a nivel superior. Pues bueno, en cada uno de estos tener claro los contextos y cómo se les van a manejar las normas y estándares y cómo las actividades y los criterios evaluativos, puede haber incluso una manera de evaluación de competencias previo allá a la presentación de un examen de competencias que vayan a presentar en el contexto curricular, pero la IA les puede ayudar mucho en acelerar esta apropiación de conocimientos y sobre todo llevarlos a estos niveles de habilitación nuevos. Ahora, algo que viene y nace desde la parte curricular es la configuración de guardrails. Guardrails son como barandales o limitantes que le vamos a estar poniendo. Entonces, es decirle a la IA qué es lo que no va a estar permitido en la parte del estudiante y cómo le van a estar entrando a esto. Entonces, dentro del prompt, vamos a decirlo así, aquí tenemos ya el acordeonzote, que yo creo que lo que querían ver todos, cómo le metemos en la parte pedagógica. Le podemos poner incluso estos corchetes y los va a entender perfectamente cualquier IA, en cualquier marca, Perplexity, Grok, ChatGPT, Cloud. Cuando vemos estas estructuras o esos esquemas, perdón, esos corchetes, son etiquetas tipo estructura de datos donde ya la inteligencia artificial por default lo reconoce y le va a entender que en el modelo pedagógico, en la parte pedagógica vamos a hablar como, actúa como un tutor socrático, actúa como un guía o un facilitador de aprendizaje basado en proyectos con su objetivo de aprendizaje que va a ser el que planteen de acuerdo a lo que tengan ya diseñado en la forma repetitiva y constante. Se le da contenido de manera breve, concreta, en pedacitos. No le tengo que poner todo, 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 porque sí llega a tener alucinaciones. Le voy a dar el enfoque didáctico, qué preguntas, qué estrategias voy a manejar, qué niveles de dificultad. Esto es muy importante. En el contexto, cuando estamos trabajando el prompt, cuando no le decimos esto, pues él toma la decisión de empezar con el avanzado y terminar con el básico. Entonces, si yo le digo, empieza con el básico, dándole pistas, oriéntale,
y el estudiante tiene estas condiciones y está en estas facilidades. Y con el guardrails le decimos su nivel de ética tiene que estar elevado, no permitas manejo de jerga, controla todas las variables que estén manejándose en el contexto de si te está pidiendo la respuesta, evita darle respuestas, etcétera. Toda la parte de señales éticas y esto lo vamos a ir puliendo a prueba y error. La IA tenemos que cuidarlo en cada chat, vamos a ir recuperando estos prompts. Y estos prompts, a final de cuentas, cuando ya queda estructurado, lo podemos copiar y pegar en un bloc de notas, simple y sencillo, y con eso ya nos va a dar un acordeonazo. Por último, tenemos los formatos de salida. ¿Cómo quiero que me entregue el resultado en una tabla? ¿Cómo le voy a dar la respuesta? Si lo hizo bien o no lo hizo bien. Si cómo se sesgó, darle la explicación paso a paso si lo logró o no lo logró. Una especie de rúbrica puede haber aquí. Y por último, vamos a tener el plan de estudios en la parte institucional, si se va a pegar un plan de estudios. Cuando tenemos un proyecto ya generado dentro de una inteligencia artificial, pues ahí podemos tener el documento precisamente del plan de estudios, cómo se enmarca esto, para darle una pista global y de ahí se esté nutriendo la misma inteligencia artificial. Entonces, los prompts que funcionan realmente me va a dar un contexto bajo el rol de la IA y el escenario educativo. Esto es, le tengo que nutrir de información cómo estoy en el contexto humano. Uno de los grandes problemas de estas inteligencias artificiales es que para ellos es neutro. Esto es, en la inteligencia artificial no hay hombre, no hay mujer, no hay bueno, no hay malo. Simplemente responde. Entonces, nosotros como humanos tenemos que cuidar esa parte del escenario educativo, la base del conocimiento y sobre todo, cómo va la tarea concreta más los criterios de calidad. En mis criterios de calidad puede estar el pensamiento crítico, la forma de entregar resultados, las estructuras, las formas. Y la forma en que yo voy a estar logrando esto es siempre buscando la simpleza del prompt para estarlo escalando. Entonces, los guardrails me van a ayudar mucho como barreras o barandales, como gustamos llamarle, que nos dan los controles, la configuración, el confinamiento temático y la integridad pedagógica. Si el guardrail no lo sigo bien, es muy probable que sea uno de los puntos clave que rompe precisamente la claridad y la forma en que el aprendizaje se está provocando. La ausencia de los guardrails es lo que a veces decimos, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué los muchachos se quedan ciclados en hacer solo del tipo socrático y no pasan el aprendizaje basado en proyecto? Entonces, vamos a tener tres tipos de guardrails. Esta es la reflexión más profunda. De proceso, mis pasos en que voy dosificando, de contenido y de seguridad. De seguridad desde la perspectiva que no hagan trampa, y esa es la parte ética profunda, como la de seguridad en el tipo de lenguaje que manejan. Entonces, esa parte es buena irla considerando, sobre todo para ir orientando al recurso tecnológico que oriente en lo mejor posible al estudiante. Entonces, en el caso del aula, pues los guardrails me ayudan a limitar el tipo de tareas, a exigir siempre justificación y reflexión, y ahí de forma automática lo llevo hacia la parte del pensamiento crítico. Siempre dándole reglas claras, y esto nos pasa en el aula. Cuando no decimos cómo va el encuadre del curso, pues hay muchas cosas en el aire y el estudiante se queda pensando y a veces por pena o por cuestiones de autoridad no le gusta preguntar o le da pena preguntar, pues bueno, eso nos causa problema. Integrar rúbricas de evaluación de uso crítico y no solo productos, un producto final, sino algo incremental que le vaya llevando al estudiante y lo voy diciendo a través del guardrails. Guardrails me sirve también para separar esas etapas y sobre todo en esa parte la validación docente, el maestro o el grupo docentes o la academia o el cuerpo académico, como gusten, puede estar revisando estos prompts. Cuando yo reviso los prompts, lo voy a ver desde una alineación pedagógica tecnológica. Aquí tenemos esta matriz que creo que nos va a ayudar mucho de acordeón, porque tengo el nivel estratégico, mi estrategia de enseñanza, mi estrategia operativa, y aquí tengo mi intención educativa y mi arquitectura tecnológica. Ahí está la operación con la parte pedagógica. Ok. En mi parte de intención educativa, ¿qué métodos voy a usar? ¿Qué objetivos de aprendizaje tengo? Puede haber inclusive aquí en la intención qué procesos, qué actividades y qué estrategias pueden ir ahí dentro de esa cajita. Y todo esto se va a estar articulando con una arquitectura. Podemos hablar de manera genérico con prompt, RAG o agentes. Pueden ser estos, cualquiera de estos para empezar. El prompt de la parte sencilla, los RAG como Notebook LM
y voy jugando con mi notebook LM a estar teniendo elementos que me puedan ayudar. Y de ahí lo puedo escalar a un RAG ya personal o propio que se tienen desarrollos hoy en día. Y en la parte de agentes, el desarrollo de un agente donde tengo un front web que está consumiendo tokens atrás en un LLM que me esté dando respuestas de acorde a cómo fue entrenado. Desde la parte operativa tenemos las capas del contexto. Ok, esta parte pedagógica, cómo se la estoy llevando a la práctica, con qué contenidos, con qué estudiantes y mi modelo curricular. Y los guardrails van a ir de la mano con esta parte operativa. ¿Ok? Entonces podemos empezar con una parte lineal estratégica y después pulir y afinar todo desde la parte operativa. Y eso al final nos va a dar una alineación de procesos de negocio, estrategias de negocio, procesos de TI y estrategias de TI. Es la combinación de lo antiguito con lo nuevo. ¿Ok? Entonces, podemos decir que hay 6 principios de todo esto: claridad y brevedad. La alineación curricular, esa es la parte que tenemos que tener sin perder de vista. Cuando empezamos a usar inteligencia artificial, usábamos desde la trinchera del aula, pues ahora hay que entrarle a nivel macro con la institución educativa. Contexto disciplinar profundo, tenemos que cuidar el vocabulario y los ejemplos que le vamos a tener. Creo que los ejemplos son los que hay que estar puliendo más. Hay que tener iteraciones y pruebas pilotos toda la vida con los estudiantes y estar a prueba y error y ajustes. Y el docente va a ser un curador ya no de material de litografías, multimedias o videos, sino ahora un curador de prompts, donde es un garante epistemológico y ético que el prompt tiene los conocimientos y compila todo este conjunto de elementos que va a provocar un pensamiento o una metacognición en el estudiante, donde reconoce los aprendizajes por el ejercicio reflexivo y siempre va a tener tareas abiertas pero acotadas. Esto es, aparentemente la inteligencia artificial me deja un libre albedrío, pero con esta serie de elementos nos puede ayudar mucho a diseñar elementos desde los principios del pensamiento crítico. Tener mis recursos ahora del prompt con esencias de pensamiento crítico que el estudiante de forma automática ya lo esté apropiando. Y bueno, y con esto, pues podemos decir que el contexto no es neutro. Siempre enseña algo, incluso cuando no se ve. Va a haber siempre unos elementos por ahí de cambios de contexto que pueden generar grandes cambios en la profundidad del aprendizaje del estudiante. La ingeniería de contexto se construye iterando, literalmente, diseñar, probar, observar. Y la efectividad de un buen uso de IA, pues depende de la mediación docente y de la adaptación disciplinar. El maestro tiene que ir evolucionando con este crecimiento. Nadie nos dio un curso en el 2020 de cómo usar la IA. Llegamos y nos dio el susto y úsala y súbete y empieza a probar junto con el estudiante. Pues bueno, seguimos en esta dinámica y como dicen mucha gente que da cursos, esto cambia casi cada 15 días, cada mes. Y pues seguimos en esto y con esto pues cerramos. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Claro, sí, muy Sí. bien. Ok, no, pues muchísimas gracias, Arturo, Héctor, por compartirnos también a todos los colegas que se conectaron a través del Zoom y a quienes nos están viendo o van a ver con posterioridad la transmisión. Nos congratula mucho 3 cosas importantes que quiero compartir antes de dar paso a si alguien tiene algún comentario, ya sea que lo quiera escribir o que quiera asumir la voz. Nos
de lo que esperamos. Entonces, ahorita la ingeniería de contexto se está volviendo relevante porque ya podemos obtener información que tenemos en diferentes sistemas, de nuestros documentos, incluso de las plataformas de educación en línea, ya podemos hacer uso de la información que tenemos almacenada y todo eso va enriqueciendo para personalizar la enseñanza, para hacerlo de acuerdo al tipo de formación que quiere el estudiante, el interés. Entonces, la ingeniería de contexto ahorita está cobrando mayor relevancia porque es utilizar la información que ya tenemos, nutrirla a estos sistemas para que sea más precisa, sea realmente efectiva y conlleve el aprender de una forma más enriquecedora. Porque antes íbamos de una interacción de escribir, respuesta, analizar y volver a escribir. Entonces ahorita ya estamos viendo con los agentes que esta información y este procesamiento se puede hacer más rápido y ya no trabajar tan manualmente. Entonces estamos en ese proceso de transición de lo que es la ingeniería de ingeniería de prompts a lo que es la ingeniería de contexto. Hacer uso de nuestra propia información. Claro que conlleva varias formación que lo que estamos mencionando, la cuestión ética, la cuestión de la privacidad, la cuestión igual de los procesos que hay que aprender. Y justamente pues hay que llevar toda una formación de este nuevo uso de la inteligencia artificial. No sé si quiero contar. Sí, de igual forma, con estos nuevos pasos con la ingeniería de contexto, lo que nos da son esquemas o, vamos a decirlo así, plantillas de trabajo que se pueden escalar desde la parte de agentes, desde la parte de RAG, y al creador de aplicaciones y de contenido se le vuelve más versátil y más dinámico. Es como en los viejos tiempos que teníamos nuestras plantillas de Adobe, cualquiera de estos productos para hacer los interactivos. Entonces ya nada más veníamos y reemplazábamos algún tipo de contenido con los PowerPoints, con la forma de Flash y todos estos. Bueno, ahora estamos con la dinámica de tener estas paradigmas o templates basados en prompts, que sigue siendo un prompt, pero ahora con el ingrediente especial del contexto, que puede ser reciclado desde un agente o una agéntica inclusive, sumando diferentes etapas en los procesos, como bien dice la doctora, un conjunto de agentes que haga ingreso, proceso medio y salida. Entonces, esos agénticas nos pueden servir mucho para ayudar en la asistencia de inscripciones, ayudar en la asistencia del estudiante para repasar temas, la revisión de tesis, ni se diga, de repente tienen esos detalles. Por ejemplo, en algunos casos, yo creo que algunos docentes que están aquí conmigo, tienen ya su proyectito en alguna inteligencia artificial que le revisa artículos, que ya le da la ayuda de qué le hizo falta, qué está mal redactado con todos los documentos y lineamientos que tenemos en las revistas. Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos estar compartiendo, recuperando y permitiendo a esta gran comunidad CUDI crecer en conocimiento precisamente. Ok, muchísimas gracias. Yo espero que ya se me escuche en la transmisión de YouTube, pero comentaba para los colegas que perdieron el audio que estamos comprometiendo a Arturo y a Héctor a que podamos hacer esto en talleres específicos para actores y niveles educativos, y seguramente los vamos a seguir teniendo en la comunidad. Abriría el espacio por si alguno de los colegas que están conectados en este momento en la sala de Zoom quisieran hacer alguna pregunta de viva voz. Y si por ahí todavía no hay preguntas, quiero también que nos quede claro esto. Se está hablando mucho de que nosotros tenemos que fortalecer pensamiento crítico, de hecho también ustedes lo comentaron, pero quisiera entender y que nos ayuden a entender esta relación en habilidades para que vean lo clave que es esto, entre lo que sería pensamiento crítico, ingeniería de contexto y pensamiento algorítmico, porque también es otro de los puntos que se nos hace mucho énfasis que tenemos que fortalecer desde educación básica. ¿Qué relación hay entre esos tres procesos? Pensamiento crítico, pensamiento algorítmico y ahora poder representar un contexto en un prompt. Bueno, si me permites, Héctor, Sí, adelante. aquí muchos autores lo manejan como chain of thoughts o una cadena de conceptos y de ideas, donde esta cadena de pensamientos pues ya tiene toda esta diversidad. De hecho, cuando yo integro el prompt, tiene ciertos elementos algorítmicos por la parte de
los pasos o los procedimientos, la forma en que yo opero mi clase tiene un algoritmo a final de cuentas. Entonces, en la cadena de pensamientos o de conceptos viene esta relación con todos estos elementos. Insistimos mucho del pensamiento crítico porque queremos quitarle lo rígido a la clase, de ya no es memorizar, pero va implícito con la cadena de pensamientos y reflexiones que se construyen desde la metacognición. Cuando el estudiante empieza a reconocer por qué le entendió, por qué conectó ideas, por qué ese error le apareció y le dijeron la manera en que hay un vacío de conocimiento que le faltaba apropiarse, ahí empezamos con el pensamiento crítico y la forma en que eleva sus pasos y sus procedimientos lo lleva a ese pensamiento algorítmico y ahí es donde empezamos a hacer una nueva dimensión, a ya no mover una rueda, sino a mover de ruedas donde el estudiante pues, realmente o el que opera esa tecnología se está empoderando, le estamos dando una capacidad de empoderamiento que no me reemplaza, quiero dejarlo en claro, se vuelve una extensión de mí porque también los mismos sistemas me dejan retroalimentar esa parte y entender en qué momento deja de funcionar algo y en qué momento funciona y con eso empezamos todos juntos a crear digámoslo así, un círculo virtuoso. Inteligencia artificial, el docente, los contenidos, la parte curricular, el estudiante. Por eso la forma en que los presento aquí estos cuatro. Muchas gracias. Oigan, y una última pregunta ahí. Claro. Bueno, ahora nos estamos centrando en docentes y agradecemos mucho a los colegas que están conectados y les invitamos a seguirse conectando. Se les va a decir todo lo que viene, porque vienen cosas buenísimas, aparte de lo que ya comprometimos a Arturo y a Héctor. Pero imaginen, por ejemplo, un muchacho de secundaria, incluso un niño de primaria, que justo ahora está haciendo uso de la IA, ya sin supervisión, sin nada. ¿Cómo podemos aprovechar lo que vimos en esta charla si tomáramos elementos mínimos que yo como papá, mamá o como maestro, maestra de primaria puedo darles de manera muy puntual a los estudiantes que no nada de esto y que se están llevando la información a diestra y siniestra o creyendo que eso es información cuando en realidad posiblemente es una construcción de patrones arbitraria y no necesariamente una información? ¿Qué aspectos muy precisos le pudiéramos dar por ahora a estos jóvenes, niñas, niños, adolescentes que están ahorita haciendo uso a diestra y siniestra de la IA? Ok. Aquí lo que podemos ir ayudando a los estudiantes es a apropiarse de los pasos, iniciando con el clásico ChatGPT, entendiendo estos procesos de interacción. Y algo curioso, me he topado, con todo respeto lo digo, con docentes de educación básica, dicen, mi alumno de tercer año de primaria opera la tecnología de la IA y entiende las respuestas con esa perspicacia que ya tienen los niños en el uso y la operación tecnológica. Entonces nosotros nos podemos ir colgando de esto, llevándolos incluso a un trabajo con recursos hasta multimedia se puede llegar. El estudiante puede empezar con lo básico y nuestra construcción de recursos, llevarlo a tener, pues ya no empezar con un texto, sino empezar con un video corto, que es lo que les gusta a los jóvenes, y del video corto detonar preguntas y empezar con esta parte algorítmica que algorítmica en los pasos de la forma de irle ofertando recursos y ir conduciendo al estudiante en un aprendizaje granular, por eso por ahí había microlearnings. Estos microlearnings son los elementales que creo que debemos de ir fortificando al estudiante y llevarlo poquito a poquito en este esquema de microlearnings. Puede ser textuales, gráficos, visuales, auditivos. Por eso el Notebook LM ha sido tan poderoso. Me da un microlearning de un podcast de un minuto y medio, y algunos docentes a nivel del área de ciencias básicas, incluso dice, oye, está genial porque me incluyó material que lo puedo utilizar tanto en licenciatura como en media superior, muy digerible, y eso es lo que tenemos que estar alcanzándole al niño, dándole la diversidad de medios. Sabemos que son tiempos nuevos con los estudiantes para la lectura. Bueno, pues tenemos que ajustar a los nuevos tiempos, que son niños más multimedias, más auditivos, más visuales, irles apoyando de estos recursos y la misma gran infraestructura que tenemos a la mano, pues nos va a abrir estas opciones. Simplemente ir buscando las mediaciones con el primer hook, vamos a llamarle así. El primer hook es el primer enganche para tener su atención e irles dándoles este enforcement en los tiempos.
Hace 30 años que empecé en el multimedia, hablábamos de que alguien duraba 8 minutos viendo un video y de ahí se desconectaba. Hoy en día, Marian Rojas habla que un niño en 20 segundos ya se aburrió y pasa al siguiente y la pantalla infinita tiene otros efectos. Entonces, pues viene con ese skills. De ese skill no tenemos que colgar con los microlearnings y ir dándole actividades de 20 segundos, 30 segundos, un minuto para que no se canse y no se aburra y se enganche con el tema. El tema es enganchar y motivar con estímulos. BJ Fogg, que es un psicólogo de acá del área de California, habla de esos sparks, de esos chispas que lo mantienen cautivo a alguien en base a esa reacción de atención, pues yo voy nutriéndole todo lo que necesito para que logre ese aprendizaje. Ya. Igual en la cuestión de, bueno, lo que es el aprendizaje, en una experiencia profesional personal que tengo con mis sobrinos que están aprendiendo igual programación, me dicen, he visto este tema en clase, me dieron este material que es un libro, me complemento con videos que hay en una plataforma. Entonces, ahorita la recomendación puntual es, justamente vimos lo que es la anatomía de un prompt, de cómo se debe estructurar. Entonces, iniciar por ahí, estructurar justamente la anatomía de lo que se busca abordar del tema, cómo se debe de explicar. Mencionábamos que ya hay contexto, que en este caso son documentos, son videos que están en internet, se pueden proporcionar y decir justamente lo que se busca. Por ejemplo, mis sobrinos es que yo aprendí esto teórico, pero quiero saber en la práctica para qué me sirve, o otro tipo de ejemplos, porque esto ya me lo sé de pies a cabeza o es un ejemplo muy simple, pero con la inteligencia artificial puede generar otros ejercicios más domésticos o comunes, o de que yo quiera resolver algún problema. Entonces, por ahí iniciamos con esa, entender cuáles son esos servicios de inteligencia artificial, el entender cómo es la anatomía del prompt, cómo se debe estructurar, vimos el ejemplo aquí en la presentación, proporcionar la información de soporte, que es el contexto en diferentes documentos, ir evaluando el resultado y, como mencionaba el profesor Corona, ir de manera dinámica ajustando de acuerdo al aprendizaje. La inteligencia artificial hoy en día nos da, como decía, en formato de podcast, lo que es un audio, incluso gráficas, incluso ya en cuestión de pasos, como los recetarios de cocina, paso uno, paso dos, y este debe ser el resultado que debe tener. Entonces, esa es la dinámica que yo puedo recomendar ahorita, de que ha servido tanto en educación media superior que están mis sobrinos, a lo que es ahorita la educación superior igual. Ok. Muchísimas gracias, Arturo y Héctor. Y bueno, no quiero omitir este mensaje que nos publicas, alguna de las colegas aquí en el chat. Pregunta, ¿los niños deberían de utilizar la IA? Se está restringiendo el uso de celular en las escuelas de educación básica. Pareciera una contraposición. Y sí, pareciera una contraposición porque fuera de la escuela, mientras un niño tenga un celular, pues va a usar la IA sí o sí, con o sin apoyo. Entonces, no sé si con base en este comentario quisieran hacer un cierre. Sí, si me lo permite, el incluir la IA no es a lo largo de toda la lección, cierto es, salen de la escuela y la usan. El maestro tiene que tener ese grado de conciencia primero. Segundo, el maestro tiene que tener un diseño de lección nuevo donde sepa en qué momento entra y en qué momento termina de usar la IA, simplemente como un asistente que entra y sale. Hace 28 años trabajamos con asistentes complementarios en educación de posgrado y pues estos asistentes lo que buscaban era motivar al estudiante que no se cansara en clases de 7 de la noche a 10. Entonces se dan cuenta el horario era muy pesado para una clase de maestría y se le metían asistentes digitales y pequeñas chispas intermedias para que el estudiante estuviera activo después de su jornada de trabajo. Y hacer esto mismo con la IA. El maestro venga, haga una intervención como un complemento que enriquezca la clase, termine el uso de la IA y siga reflexionando con sus estudiantes y operando sus estrategias de enseñanza dentro del aula y encargando sus productos para la actividad fuera de clase, siempre cuidando que no sea algo entregable cuadrado, sino que se busque que tenga un ejercicio reflexivo, cognitivo y una metacognición por parte del estudiante, precisamente. Ahí es donde se encuentra la evidencia. Sí, e igual pues, hay que tener algo en claro, como se mencionaba en la parte de los retos, que en cuestión de los niños,
pues hay que tener una supervisión del uso de la inteligencia artificial. Se mencionaba, el contexto no es neutral. Los sistemas de inteligencia artificial pues buscan siempre darnos la razón, satisfacer la afirmación que hacemos. Y mencionaba que una parte podemos hacer uso, bueno, lamentablemente, de la intoxicación del contexto, que es básicamente proporcionar información que no es la adecuada o hacer afirmaciones para que se comporte de manera pues que no es justamente la adecuada para la enseñanza, o incluso ya la inteligencia artificial empieza a alucinar, generar información errada o que no es la adecuada. Entonces, esas es las precauciones que se deben de tener, sumado a lo que se comenta ahorita. Ok, pues muchas gracias. Arturo, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Seguramente nos vamos a seguir viendo ya con ese compromiso. Y pues muy agradecidos también por todos los colegas que se conectaron. Comentarles que como parte de este seminario vamos a tener la próxima semana la visita de los colegas de Amazon Web Services, quienes también están haciendo diferentes propuestas para la formación en IA gratuitas. Entonces sería interesante que se conectaran. Los invitamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Les vamos a estar compartiendo los flyers y esperamos también que nos ayuden con la difusión. Estamos preparando para el próximo mes algo sobre salud mental e inteligencia artificial generativa, y estamos trabajando también en todas estas voces que de repente están surgiendo respecto al uso de la IA en nuestro país. Entonces, les invitamos a registrarse en la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación para estar al pendiente de estas iniciativas y de los diferentes espacios que estamos trabajando como comunidad para ustedes. Muchas gracias y estamos pendientes y en contacto para todo lo que viene. Gracias, Arturo. Gracias, Héctor, Gracias, al contrario. por esta Gracias. posibilidad de compartir. Bueno, hasta pronto. Sigo a las órdenes. Cuídense. Gracias. Gracias. CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix
La Federación de Identidades Mexicana da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR-GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red LaTeMX, física de altas energías, REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales,
CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.